Vamos a continuar. Seguramente hay preguntas. Hasta este momento, porque también quiero dar un ejemplo por lo menos vamos a ver algunos capítulos de la Confesión de Fe de Westminster, pero viendo qué cosa es lo que dice primero acerca de las Escrituras. Quiero ver qué dice acerca de la Biblia, qué dice la Confesión de Fe acerca de la Biblia y qué dice la Confesión de Fe acerca de Jesucristo. Esas dos cosas vamos a analizar un poquito para ver cómo lo desarrolla, ¿ya? Entonces, bueno, antes de entrar en esto, ¿habrá alguna pregunta? Pastor, yo quería preguntarle por si en la confesión de fe de hoy, donde usted dijo que la confesión positiva muestra que Dios, satisfaciendo, dice, los caprichos de los creyentes, atan y desatan, declaran y decretan con prepotencia. En ese tema, pastor, quisiera que nos aclare un poquito, porque muchas veces, cuando un pastor predica con autoridad, que creemos que es con autoridad porque la palabra dice que es de penetrante y de dos filos, ¿no? Que penetra hasta el alma. Entonces, y algunos cristianos, a veces nos ofendemos, pastor, cuando los pastores predican con autoridad, ¿no? No sé si esa es prepotencia o es que, no sé, pastor, esa parte quisiera que nos aclare. Sí, a ver, yo creo que ningún pastor sube al púlpito con prepotencia, ¿no? Simplemente viene con humildad para predicar lo que Dios le ha dicho que tiene que predicar, ¿no? Ha estudiado la palabra, ha elegido el tema que va a desarrollar, ¿no? Lo ha puesto en oración y va a enseñar lo que el Señor enseña en la Biblia, lo que está ahí. Entonces, eso es autoridad, porque la autoridad que él recibe es de Dios, no sale la autoridad de uno, ¿no? De cualquier líder o cualquier predicador, la autoridad no viene de uno mismo, sino viene de Dios mismo. Hay un segundo aspecto en ese tema de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vivo? O sea, si yo estoy enseñando a ustedes o estoy enseñando algo acerca de las escrituras, ¿no? Que la confesión de fe, que es importante, me ayuda la confesión de fe Westminster a entender un poquito más acerca de cómo debo comportarme. Entonces yo estoy enseñando, ¿no? Y primeramente Dios nos delega esa responsabilidad, pero hay otro aspecto de esa autoridad. Yo estoy viviendo esa palabra de Dios. Entonces, yo estoy enseñando que la Biblia es suficiente, ¿no? Entonces, y sin embargo, estoy recurriendo a otros aspectos para ayudarme acerca de las cosas. O sea, no hago lo que la Biblia dice. Entonces, el segundo aspecto de la autoridad es que si es que yo vivo esa palabra de Dios. Por ejemplo, Jesús, cuando en su tiempo vino, dice que la gente lo escuchaba y lo seguía porque hablaba con autoridad. Eso quiere decir que a los religiosos de ese tiempo la gente no les seguía porque no veían autoridad en ellos. ¿Por qué no veían autoridad en ellos? Porque lo que decían no lo hacían. Se va dando cuenta cómo es el tema de la fe. La fe tiene que ver con la acción de la fe. ¿No? Yo no puedo predicar algo que yo no lo vivo, ¿no? Primeramente en aspecto de autoridad. Ahora, por ejemplo, si estamos hablando el tema de la prosperidad puntualmente, ¿qué pasa con la teología de la prosperidad? La teología de la prosperidad ha desarrollado en síntesis que lo siguiente, que las personas que tienen dinero es porque tienen fe. Entonces, alguien que no tiene dinero no tiene fe. Se va dando cuenta. La pobreza y las enfermedades son consecuencia de un castigo por ser, o sea, eres pobre por un pecado, te enfermas por un pecado. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si hay una enfermedad o una enfermedad, por ejemplo, el hombre que nació ciego, dice que pasa Jesús con los discípulos y los discípulos lo miran. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, seguramente ha pecado, ¿no? ¿Y qué contestó Jesús? No, su ceguera, esa ceguera que tiene, puede ser por una enfermedad en los ojos, nació ciego, no lo sabemos, pero su ceguera no es consecuencia de un pecado.
Y Jesús dijo claramente es para que la gloria de Dios se vea revelada en esa debilidad. Esa Pablo, debilidad. ¿no? Pablo va a decir que en la debilidad se nota el poder de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que la enfermedad no es un tema que tenga que ver con asunto de fe o no. Ahora, evidentemente que el que recibe una sanidad con fe, ¿no? Va a recibir esa sanidad. Pero también la Biblia enseña que Pablo tenía una enfermedad. Pablo, yo creo que era una enfermedad. Y esa enfermedad era una enfermedad, según las escrituras, yo veo que era una enfermedad que tenía en la vista. Puede ser otra. Y Pablo le llamaba aguijón en la carne. Posiblemente alguien tenga otro entendimiento que era un pecado, lo que sea. Tenía un aguijón en la carne. Yo creo que ese aguijón en la carne era su tema de sus ojos. Porque él, cuando se convirtió, se le tapó los ojos con unas escamas, ¿no? Se quedó ciego. Después viene Ananías, ora por él y caen unas escamas y estuvo como 3 años aprendiendo. Yo creo que ha sido, ese aguijón era una enfermedad, ¿no? En los ojos. O cualquier otra enfermedad que tenía en la columna, algunos han postulado otras cosas. El hecho es que tenía una enfermedad y él le pidió, y Pablo, yo no sé, ¿ustedes cómo ven a Pablo? ¿Un hombre de poca fe o un hombre de fe? De fe. Era un león de la fe, ¿no? Era un Claro, león. Ese pata lo golpeaban, medio muerto lo sacaron de Listra, lo botaron y lo recogen medio muerto, se lo llevan a Derbe. Se recupera y después regresa nuevamente a confirmar los hermanos de Listra, justo del sitio donde lo botaron medio muerto. Yo lo veo como un hombre fe, tal vez yo no lo haría, no lo pensaría 2 veces, ¿no? Prepararía a otra persona para que vaya, ¿no? O disfrazado, no sé. Es una broma, pero lo hizo Pablo. Era un hombre de fe, definitivamente. Y él dice, he luchado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Ah? Entonces era un hombre de fe. Pero dice que oró 3 veces para que sea quitado el aguijón en la carne. Y Dios le dijo, ¿qué le dijo? Bástate, mira. Bástate mi gracia, porque mi poder se ve en tu debilidad. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, por más que yo declare, o Pablo declaraba, me declaro, mira, ese es el tema que enseña eso de declarar. Me declaro sano, no digo que estoy enfermo. Porque si digo que estoy enfermo, atraigo la enfermedad. Esa es la enseñanza de esa doctrina, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues la pregunta, ¿qué cosa está pasando ahí en esa enseñanza? Esa enseñanza es metafísica. Hay una mujer, búscalo en internet, hay una mujer que enseña acerca de eso y dice que Jesús enseñó metafísica, que si tú declaras positivamente algo, confesión positiva, vas a traer lo bueno. Pero si dices, ay, me duele la espalda, uy, ¿para qué dijiste? Ya trajiste el dolor de espalda. Como si nuestras palabras tuvieran, si bien es cierto, la Biblia habla del poder de la lengua en Santiago, capítulo 4 lo sabemos, pero una declaración nuestra no va a ser sanidad, es lo que ha declarado el Señor. Entonces, una cosa es citar lo que el Señor ha dicho y ha declarado, y yo puedo confesar con mis labios lo que el Señor ha dicho, es una cosa. Y lo otro es la confesión positiva. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nosotros empezamos a ver que vemos la predicación de alguien que dice, yo declaro, y uno que se emociona, ¿no? La declaración, entonces, qué bonito. Entonces, cada vez que declaro, voy a recibir algo. Cuidado que esa enseñanza proviene de confesión positiva. Confesión positiva no es bíblico. Eso es lo que quiero mencionar con respecto a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han llegado a un extremo que a Dios le dicen lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces Dios ya no pasa de soberano, sino pasa a ser una especie de mago o el mago de la lámpara, el mago de la lámpara de Aladino, que yo le digo, cúmpleme mis deseos. Primer deseo, declaro que quiero tener una camioneta 4x4, ¿no? Entonces, ¿qué dice la confesión positiva desde ese punto de vista? Que la voy a tener la 4x4, ¿no? Entonces, Pastor, quizás hay un problema de inversión en los pasos.
porque Ya, realmente los principios son reales, son bíblicos, pero como sí. toda cosa del enemigo se invierte, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que cuando Ujú, Dios te revela algo, tú lo ujú, declaras, eso está en Ezequiel 37, dice, declara, hijo de hombre, palabra de Jehová, ¿no? ya, sí, Profetiza, que es declarar. Ahora, ¿quién te da ya. esa palabra? Como dice, Dios se lo dice a Pablo, yo pondré palabra en tu boca. Hasta ahí vamos bien. Entonces, cuando la persona declara lo que Dios ha dicho, la palabra tiene poder porque Dios está declarando esa palabra. El Claro. problema es cuando Dios no ha dicho y alguien declara lo que Dios no ha dicho. Ahora, puede estar escrito en la Biblia, pero no necesariamente significa que eso se aplica para todo momento y circunstancia. Dios tiene que revelarlo y darlo a conocer. Eso es lo que se llama la palabra profética. Cuando Dios revela, da a conocer y entonces se cumple. Porque cuando Dios no revela eso y Dios no lo muestra eso, entonces se está cumpliendo lo que podría ser una hechicería, que es la falsa profecía. Es decir, cuando alguien profetiza en nombre de Dios, cuando Dios no ha dicho nada. Y eso es peligroso porque eso es ocultismo. Y muchas personas caen justamente en eso, comienzan a declarar cosas que Dios no ha dicho, ¿no? Y entonces ahí es muy peligroso y muy delicado. Entonces ahí uno tiene que tener mucho cuidado de estar seguro si realmente Dios te está mostrando esa palabra o es algo que hay en tu corazón. Ahora, uno puede bendecir, uno puede declarar palabra de su corazón, pero tiene que tener cuidado de que no esté lanzando una palabra que Dios no ha revelado, ¿no? Dios no ha dado a conocer, ¿no? Entonces ahí cuando Ujú, entramos en el tema de los dones espirituales, uno tiene que tratar muy fino, porque realmente ahí es donde comenzamos a distorsionar las cosas, ¿no? ujú. Sí, Bueno, sí. A ver. pero Dios no puede decir que uno diga y declare que no se va a enfermar o que va a ser rico o que va a poseer esto o lo otro, ¿no? Porque estaría contradiciendo, ¿no? Nosotros estamos aquí y vamos a ser atribulados, vamos a sufrir esto, el otro, porque es necesario todo eso. Es necesario porque se tiene que cumplir el propósito de Dios, de Ujú. perfeccionarnos, de que nosotros crezcamos, ¿no? ¿Y cómo vas a crecer? Con problemas, con tribulaciones, ¿no? Crecimiento. Sí. Estamos de Eh, acuerdo. Justamente creo que eso que ha dicho el hermano es el punto de equilibrio, pastor, porque justamente ujú, la palabra dice que la fe es probada por las pruebas. Si no somos probados por las ujú, dificultades, entonces no vamos a crecer. Y mucha gente, como sí, usted lo ha mencionado, pastor, piensa que tener pruebas o dificultades no viene de Dios, y más bien es todo lo contrario. Es lo que sí. nos lleva a crecer y a podernos desarrollar y a madurar en la fe. Entonces, ahí por eso le vuelvo a repetir, uno tiene que tener mucho cuidado y discernir, porque como usted lo mencionó, se entra en un positivismo para declarar lo positivo por lo positivo, pero realmente no se busca una revelación de parte de Dios para mostrar qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, uno de los pasajes que a mí me encanta es el de Oseas, y Dios me tocó con eso. Dice, y yo te llevé al desierto para volverte a enamorar de mí. Y es justamente eso, o sea, yo te llevo a las pruebas. Hay momentos en que Dios nos lleva a la prueba, Dios nos lleva al problema para pulirnos, para Mm, mejorarnos, trabajar ujú. con nosotros y, como dice, hacernos pasar por el fuego para sacar lo mejor. Entonces, por eso le vuelvo a repetir, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Con ese positivismo a ultranza que a veces niega realmente el trato de Dios con nosotros, ¿no? Pastor, estaba levantando la mano, no sé si puedo Sí, hablar, sí. estaba hace Adelante, rato. adelante. Bueno, hay muchas cosas que pueden tener razón ustedes, ¿no? No quiero tampoco ser ofensivo, pero una cosa es leer y otra cosa es la experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? Yo no soy sensacionalista o positivista, no. La Biblia dice muy bien, ¿no? Decida al justo que le irá bien, ¿no? Que comerá del fruto de sus labios. La Biblia también nos dice, todo lo que ates en la tierra será atado, ¿no? Ahora, voy a poner varios contextos, varios versículos y de ahí voy a dar mi explicación, ¿no? La Biblia dice que si tú tuvieras fe y le dijeras a este monte, muévete, se movería, ¿no? Entonces,
no, dice, llama a las cosas que no son como si fuesen. Obviamente todo está en la voluntad de Dios. Yo estaba orando por familiares y han fallecido, ¿no? ¿A dónde va mi punto? Mi punto es que por la experiencia espiritual que yo he tenido, con mucha humildad lo puedo decir, y he tenido experiencias que quizás para ustedes pueden ser irracionales, ¿no? Pero lo digo con mucho respeto porque acá la mayoría ya estudian, ¿no? Ya son, se podría decir, un poco más preparados y quizás haya más preparados que yo. Pero el punto es que si yo le digo, Señor, tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados, Señor, yo apelo a tu sanidad, yo llamo a tu sanidad, a mi vida, yo llamo a la libertad a mi vida, pero que en el nombre de Jesús se haga tu voluntad. Y te estoy rogando por esto. Y yo le digo por experiencia, no, yo no sé de decirle a usted decreto, declaro, no, o sea, o que los huesos secos, profetizo que los huesos secos se reverdezcan o vivan, no. Pero también podemos llamar a la palabra de Dios para llamar a las cosas que no son como si fuesen. Decirle gracias, Señor, porque en tu nombre estoy sano. Quizás en el momento puedo estar, como dice el hermano, en el desierto y he sido llevado a Dios por el desierto. Y yo estoy en el desierto ya más de 12 años viviendo por fe día a día, ¿no? Y sigo orando, Señor, gracias por esto, gracias por tu sanidad, gracias por tu libertad. Y cada vez más mi fe se fortalece. Ahora, eso no quiere decir que yo esté yendo contra la palabra de Dios. No, yo no estoy yendo contra la palabra de Dios. Yo estoy llamando a las cosas que no son como si fuesen mías, porque me estoy apoderando bajo la palabra de Dios, no bajo mi palabra, ¿no? Pero siempre, como le digo al Señor, sea tu voluntad agradable a mis palabras, para que me pueda yo restaurar, o cuando voy a orar por una persona, se pueda restaurar, ¿no? Yo he orado por personas endemoniadas y se podría decir que no fueron liberadas porque faltó poder, no, porque siempre oraba, Señor, que se haga tu voluntad en esta persona que necesita salir de este atormentamiento. Y sabe, yo lo que siempre recomendaba era que en su casa lean la palabra de Dios, que la palabra de Dios los va a liberar de cualquier situación. Y algunos de ellos han tenido solución. Bueno, ese era mi aporte, no quiero ser contradictorio ni que me tomen a mal. Hermano Leoncio, y para todos, ahorita le doy paso a Alexis. Lo que usted dice es correcto. Acá la idea es que no estamos nosotros postulando algo acerca en contra de otra persona. Entonces, todas las opiniones son válidas. Entonces, solamente citamos, como preguntó la hermana, el tema de confesión positiva. Voy a mencionar algo acerca de confesión positiva. Confesión positiva no es bíblico, pero la fe sí es bíblico. Entonces, ¿qué es la fe? Como dice hermano Leoncio, si la Biblia dice que por las llagas del Señor Jesús hemos sido sanados, la oración del justo sanará al enfermo, ¿no dice? Que llame a los ancianos, impongan sus manos. Eso dice la Biblia. Entonces, eso es ir y hacer lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, ahora, en ese sentido, tenemos que tener dos cosas que usted ha mencionado, hermano Leoncio, o en intervención. O sea, puede pasar dos cosas, que se sane o que no se sane. Claro. Ahora, ¿qué ha pasado? Que yo he conocido personas que tienen el don de sanidad, ¿no? Y creo que el don de sanidad es algo que está en algunas personas más marcadas que en otras y responde por un tema de fe. O sea, están creyendo, no están confesando positivamente para que Dios haga lo que ellos quieren. O sea, confesión positiva es un pensamiento humano que busca un interés y pide a Dios. En este caso es el tema después el tema de la prosperidad. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios no prospera a algunas personas? No, sí. Yo conozco muchas personas que son creyentes. Si no, lean el testimonio de Colgate, del hombre de la pasta dental, lean el testimonio de cómo Dios los prosperó y se ha hecho millonario. O sea, Dios no tiene problemas con eso, ¿ya? Ahora, por otro lado, está el otro aspecto. No todo el que confiesa que va a tener dinero viene, o sea, esa la confesión positiva no es eso, porque yo conozco muchas personas que no son creyentes y tienen dinero. ¿Y cómo lo han logrado? Trabajando. Entonces, ¿cuál es el consejo de la Biblia acerca del trabajo? Trabaja más, pues. Si trabajamos más fuerte, vamos a tener algunas comodidades que otros no tienen. Entonces,
¿qué hace la confesión positiva? La fácil. No trabajes más, simplemente cree, confiesa, declara. Entonces yo traigo ese pensamiento a otro lado. Como dice el hermano Gastelú, ¿no? Carlos, interesante. O sea, hay un punto que no nos podemos ir ni a este extremo ni al otro. Hay un punto que hay que distinguir entre la fe de la confesión positiva. Es parecida, pero se mete y se infiltra. Respondiendo un poquito a la hermana que nos preguntó, muy buena pregunta, porque estamos conversando esos asuntos y con respeto, todos estamos tratando de exponer lo que dice para poder punto. Ahora, por ejemplo, lo que dice hermano Leoncio, hay experiencias que hemos visto, ¿no? Ahora, es experiencia, ¿no? No siempre se repite. En algunos casos, Dios responde, pues, y lo sana. Y en otros casos, estamos atravesando este tiempo donde se entra a prueba la fe, ¿no? Y en nuestra iglesia, no sé si en sus iglesias también ha pasado lo mismo, ha muerto una hermana de nuestra iglesia que es una servidora del Señor. En nuestra denominación ha fallecido el pastor Aquiles. Entonces, en la pandemia, ¿no? Entonces, ellos han orado para que no se contagien, ¿no? Porque han tenido que hacer su labor o trabajo, lo que hayan hecho, y con fe han ayudado a otras personas en contexto, y al final han terminado, han fallecido, ¿no? ¿Y uno qué puede decir? Hemos orado, hemos hecho vigilia, hemos pedido al Señor, hemos suplicado. El punto es que hay que tener la humildad necesaria para poder aceptar la voluntad de Dios. Entonces la confesión positiva no acepta eso, o sea, tienes que declarar, y si no lo recibes es porque te falla la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros a veces como creyentes escuchamos, me falla mi fe, entonces mejor no digo nada porque de repente no me da Dios, ¿no? Entonces, a veces nos ha pasado a muchos y les va a pasar a ustedes que han tenido, en mi caso, que he tenido que dejar de hacer algunos trabajos donde iba a ganar algún dinero para poder hacer las cosas de Dios. Y he tenido que tomar decisiones frente a eso. Entonces, vemos a un Jesús que realmente no tiene nada en contra de prosperar a las personas, pero ojo, que siempre el propósito que dice la Biblia, que dice, este es un principio, busca primero el reino de Dios y su justicia y el resto te será añadido, ¿no? Entonces, algunos pues les da más añadidura, algunos trabajan más para poder lograr ciertas cosas sin dejar lo principal. El problema de la confesión de fe positiva tiene que ver con que pasa a un extremo de metafísica, ¿no? Y Jesús nunca enseñó metafísica, ¿no? Nunca fue su intención. Lo que él decía, cree. ¿En quién? Que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y ora al Padre y nos enseñaba, ¿no? Entonces, sí, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como explicó el hermano Gastelú, el tema del declarar, si uno declara lo que Dios ha dicho, está bien, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos las personas hablan acerca de profetizar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la profecía en este tiempo, no? Eso es interesante. Entonces, yo puedo hablar cualquier cosa que salga de mi corazón. No, profetizar tiene que ver con repetir lo que la Biblia dice, ¿no? Repetir lo que la Biblia dice, o sea, es una declaración porque ya Dios lo ha declarado así, ¿no? Dios lo ha declarado. Ahora, si Dios ha declarado sanidad en algún momento, por ejemplo, ustedes conocen el caso de ese general, ¿no? De Ezequías, que iba a morir. ¿Y cuántos años más Dios le dio cuando él se humilló delante de Dios y llorando le pidió a Dios? ¿Cuántos años más Dios le dio? 15. 15 años, 15 años. 15 años más a Dios. Hermanos, yo la verdad que me gustaría pedirle 15 años más a Dios. No sé, a mí sí me gustaría. En lo personal, no digo que todos pidamos igual, ¿no? Algunos ya quieren ya de una vez partir, está bien. Pero yo quisiera pedirle 15 años más, tal vez si me pasa algo, ¿no? La pregunta es, está el texto bíblico, me describe una experiencia que pasó con ese siervo, con Ezequías, que lloró y todo. ¿Usted cree que si yo pido y si Dios ha determinado otra cosa para mí,
¿cómo descubro cómo descubro esa voluntad de Dios? Si me va a dar 15 años más como Ezequías o ya de una vez me voy. O sea, ¿cómo descubro eso? ¿No? Entonces son puntos que son un poco complicados de responder, ¿no? Y otra cosa, Dios ha dado a cada uno una medida de fe diferente. Dios nos ha dado una medida de fe diferente a cada uno, ¿no? Por eso que el hermano Leoncio comenta acerca de su experiencia de fe. A otros les ha dado una experiencia de fe. A otros siempre hablan de milagros, ¿no? Y sí, yo creo en los milagros y Dios sigue haciendo milagros. Yo veo los milagros en mi familia, en mi esposa. El milagro más grande que yo he visto que el Señor ha hecho ha sido convertirme a mí. Entonces, si me ha podido convertir, pues, ¿cómo? Es una experiencia que me ha pasado. Yo creo que puede convertir a cualquiera. El Señor, si es su voluntad, si lo ha elegido, aprendemos en la Biblia. Entonces, eso, claro, hay que tener mucho cuidado. Y el punto con respecto al tema del tema de declarar, atar y desatar, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el contexto de atar y desatar, ese contexto de atar en la tierra y que lo van a atar en el cielo, ¿de qué están hablando? O sea, eso quiere decir, permítanme el ejemplo, que yo agarro y de repente con hermano César, ¿me permites hacer una ilustración contigo? ¿Ya? De repente jugando pelota con el hermano me mete una patada y yo me quedo sí, como siempre, ¿no? Y me quedo resentido con el hermano y en pleno esto es ya, declaro que se muera. ¿Qué cosa fue, hermano? O sea, lo estoy diciendo son de broma para entenderlo y para no dormirnos. ¿Se va a morir porque yo lo declaro? No. ¿Sí o no? No va a pasar. O sea, esa declaración no tiene sustento, no tiene nada, ¿no? Entonces, la intención del corazón, ¿no? Y qué bueno que Dios no haga eso. Imagínese cada vez que jugamos pelota o cuando viene a visitarte tu suegra, tu casa, todas las cosas que piensas. ¿Acaso Dios lo va a hacer? ¿Me entiendes? Entonces, mi idea es poder ilustrar un poquito con las cosas prácticas, ¿no? Hay cosas que nosotros nos enojamos y podemos decir, ¿no? Y creo que menos mal que Dios no... ojo, también hay otra cosa que hay que considerar, muchas de nuestras oraciones, ¿no? Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros sabiendo lo que es mejor. Y qué bueno, ¿no, hermanos? ¿Cuántas cosas, no sé si le ha pasado a mí, he pedido cosas a Dios en mi inmadurez como cristiano, ¿no? Y ahora que ya un poquito que conozco más al Señor, qué bueno que no me lo dio en ese momento. Qué bueno, le digo, Señor, gracias porque... Entonces aprendí en la Escritura que el Espíritu Santo intercede por mí con gemidos indecibles, sabiendo lo que debo pedir, porque dice la Biblia que no sé qué pedir. Imagínense sin oración no sé qué pedir. Entonces, cuando empieza a hablar así, ¿no? Ahora, hay el tema de la experiencia y si es que Dios ha mencionado algo en su palabra y Dios ha puesto en tu corazón, ¿no? Entonces, hay una combinación eso. Yo quería mencionar un texto bíblico importante en 2 de Pedro capítulo 1. ¿Alguien podría leerlo? Versículo 19. 2 de Pedro 1, versículo 19. Ya. ¿Primera? Segunda. Segunda de Pedro. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿No? Tenemos la palabra profética más segura. Mira lo que dice. A la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Sigue, hermano. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muy bien. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones privadas. Yo no estoy en contra de que alguien pueda recibir revelación de Dios
pero cuidado con las interpretaciones privadas. Es más seguro la profecía de la Escritura, ¿no? Lo que dice la Escritura, y más aún si hay una confesión de fe elaborada por una teología sistemática organizada acerca de algo. Protege a toda la iglesia, nos protege a nosotros en asuntos de fe y de conducta. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ya. Entonces, lo que está en las Escrituras, en la Biblia, ¿quién le dijo a ellos? Fueron inspirados por el Espíritu Santo. La pregunta es, si nosotros traemos algo que no está en las Escrituras, ¿fue inspirado por el Espíritu Santo? Ahí hay duda. Por eso que no es seguro. Si lo que Dios nos dice va con la palabra de Dios, en obediencia perfecta a la palabra de Dios, en algún asunto que hay que tomar una decisión. Por ejemplo, si hay un joven acá que todavía es soltero y quiere casarse, o de repente acá hay un papá o una mamá que ¿ah? Amén, pastor. Ya, acá que ya quieren casarse, ya. Entonces, Alexis quiere casarse, ya sé, ya lo voy a apuntar ahí. César, apunta. Alexis quiere casarse. Muy bien. Entonces, había un tiempo que la gente decía, entraba un jovencito y miraba una chica, ¿no? Saben, ya creo que ese cuento ya antiguo, ¿no? Que todo lo que toque mi pie será mío, ¿no? Entonces, le pisaba el pie y le decía, Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa, ¿no? La chica que entraba, simpática, entraba por la puerta de la iglesia y el hombre venía, Dios me ha dicho, ¿no? Dios me ha dicho que tú vas a ser mi esposa, y la chica, ¿sabes? Dice, sí, Dios te ha dicho, y se casaban, ¿no? Y el matrimonio no le iba bien. Entonces, en realidad es eso. ¿Qué pasaba si entraba una chica que, bueno, todas las mujeres son hermosas, pero hay unas más que otras, ¿no? Justo entra la que no te gusta mucho. A esa sí no, Dios no te habló. ¿Quién habló ahí? Entra Lea. Ahí entra Lea. Ya. Ojos tiernos, nada más, ¿no? entra Lea y no entró Raquel, digamos. Entonces, ahí tu corazón, ¿por dónde se va a inclinar? No, allá no. No es voluntad de Dios. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con esas cosas. Son a manera de broma para podernos despertar un poquito en la hora. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que, por ejemplo, para tomar una decisión en ese tema para los, ¿no? Tienes que buscar una mujer que tenga ciertas características como lo describe Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31, ¿de quién habla? La mujer virtuosa, pastor. La mujer virtuosa, muy bien. Muchos utilizamos ese texto para hablar en el Día de la Madre, pero ahí no habla de una mamá. ¿Sabes por qué? Porque el que está escribiendo, le está escribiendo a su hijo para que busque una mujer con esas características. ¿Sí? Proverbios, ¿a quién fue escrito? Salomón, ¿a quién le escribió? A su hijo. Y le está diciendo, escoge una mujer virtuosa antes de casarte. Estas son las características. Aunque habla de una mujer que trabaja, cuida de sus hijos, pero esa es la característica. Entonces, un joven, ¿cómo debe hacer para buscar una esposa? Busca una mujer que tenga esas características. Por lo menos que las esté, ¿no? Alguna de ellas que cumpla, pues, ¿no? Porque no va a haber nadie tan perfecto. Lo irá desarrollando con la ayuda de Dios y la ayuda de su esposo también, ¿no? Entonces, esa forma es más seguro, ¿o no? ¿O no? Porque la Biblia dice qué característica. Entonces, la Biblia es más seguro, es suficiente. Muy bien. Dicho esto, yo quiero pasar a un punto interesante que tiene que ver con justamente las escrituras, ¿sí? Pasamos un ratito para ver. Acá lo voy a poner. La confesión de fe de Westminster. No sé si lo pueden ver ahí. Sí. Chiquito Ya. el libro, ¿no, pastor? 385 páginas. Chiquito, ¿no? Ah, Es bastante, pero nos ayuda a sintetizar varias cosas, ¿ah? A ver, un ratito voy a buscar la primera que tiene que ver con las escrituras. Pastor, ¿ese es el libro de lo que son la confesión de fe de Westminster? ¿Cómo? Ese es el libro que nos decía sobre la confesión de fe
Sí, este es el libro. Este es el libro de la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Acá está. Oh. Un ratito ¿Es voy a ir a la... supongo que sí, ¿no? Debe ser una copia del original, ¿no? Yo acá lo he agrandado un poquito porque como está en PDF, tiene las opciones de poderlo achicar, ¿no? Ahí lo achico, ahí lo agrando, ¿no? Tiene ahí un zoom. A ver. Un segundito para encontrar el primer capítulo, ¿ya? Capítulo 1. Se puede ver, ¿no? Sí. Ya. Entonces, capítulo 1 dice, de las Sagradas Escrituras. Entonces, la Confesión de Fe de Westminster habla acerca de las Sagradas Escrituras, lo que estamos diciendo, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda a leer? Porque ya, un poco que estoy, la garganta ya... ¿Alguien que me pueda ayudar? Sí, sí. Ya, yo lo he leído para leer, pastor. Ya. Dice, aunque... Tengo que estar preparado, ¿no? Dice, aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios. Sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por Hasta lo ahí un tanto, ratito. Alexis, hasta ahí. Entonces, ¿qué dice esta parte, este enunciado? Dice que la naturaleza, la creación, la providencia, la bondad, sabiduría, el poder de Dios, todas esas cosas que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios. ¿Dónde dice eso? En Romanos capítulo 1. Mira, ahí dice una cita, ¿no? Y acá abajo pone, ¿de dónde salió esta pronunciación teológica? ¿De dónde salió esta interpretación? Pues eso es lo que quiero explicar un poquito. ¿De dónde salió? Ah, el autor es muy inteligente. No, eso sale de Romanos capítulo 1, acá, Romanos capítulo 1. ¿Se van dando cuenta? Eso es justamente lo que dice. Y aparte, voy a agrandar un poquito, y aparte pone unos versículos secundarios, el Salmo 19, 1, 3, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, Romanos 1:32, quien es sabiendo, Romanos 2:1, etcétera, para dar este pequeño párrafo donde hay una interpretación. Dice que aunque la luz, etcétera, no tiene excusa, sin embargo, estas no son suficientes, dice, para dar conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Mejor dicho, sabiendo esto, no nos vamos a salvar. Es lo que dice y tiene fundamento bíblico. Eso es teología sistemática. Ahora, continúa el enunciado. Ahora sí, Alexis, la segunda parte. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. muy bien, ¿te das cuenta? O sea, no es suficiente la revelación natural, la revelación general, son términos que se utilizan, no es suficiente para poder conocer asuntos de salvación. Entonces, ¿qué dice? Por lo tanto, agradó al Señor, ¿no? Revelarse y declarar su voluntad a la iglesia y para la mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa, la Biblia. ¿Te das cuenta? Y acá tiene las citas, acá está abajo, usted lo busca, en Proverbios 22, 19, 21, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti mismo, no te he, y continúa en la parte de abajo, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, etc. ¿Ya? Entonces, ese es un enunciado. Interesante, ¿no? Porque acá hay interpretación, pero está basada. Entonces, una confesión de fe nos ayuda acerca de eso. Entonces, yo leo esto, sí, eso es así, porque lo está diciendo acerca de la Biblia una interpretación. Ahora, ¿puedes seguir leyendo, Alexi, por favor? Sí, pastor. Dice, la confesión de fe de Westminster, ello hace que las escrituras sean de lo más necesarias,
puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Ya, muy bien. Entonces, acá dice, ahora ha cesado ya aquellos modos anteriores. ¿De qué modos anteriores está hablando? De la revelación por medio de los profetas, lo que dijo Jesucristo, lo que dijeron los apóstoles. Ya ese tipo de revelación ya se acabó, ¿no? Ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. ¿Dónde dice eso? Versículo 6. Acá, la cita número 6. Acá está, ¿no? Hebreos 1, 1 al 2. No sé si se nota acá, ¿no? El pasaje de Hebreos 1, 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están las citas de lo que se está diciendo acá, ¿correcto? Ahora, segundo punto, 1, 2. Otro hermano que me pueda ayudar a leer, aparte de Alexis, para que puedan participar. La tesorera. Ya, bueno. Ya, amén, pastor. Bajo el nombre de Santas Escrituras o palabra de Dios escrita, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de la fe, de fe y vida. Estos libros son. Ya, hasta ahí un ratito, una pausa. Mire, entonces, por ejemplo, todos los libros antiguos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66. ¿Cuántos del Antiguo? Voy a abandonar mi cuenta. 39. Del Nuevo. 27. Ya, entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué en otras Biblias hay más libros? ¿Se dan cuenta? Entonces, la confusión de ¿no? Ya, muy bien. Pero ¿dónde hemos aprendido eso? En una confesión de fe. Ahora vamos a ver. Entonces, acá están los del Antiguo Testamento. A ver, apaguen sus micrófonos, algunos sitios, por favor. Ahí están del Antiguo Testamento 39, del Nuevo Testamento 27. Ya lo vamos a evitarnos de leer, ya lo conocen, los que están ahí, todos son los que están en la Biblia. 1.3, ¿quién puede leer 1.3, por favor? 1.3. Amén. Sí. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no son parte del canon de la Biblia y por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. Ya, muy bien. Entonces, dice esta confesión de fe que hay otros libros apócrifos. Pueden ser históricos, puedes tenerlo como referencia histórica, pero no es inspirado por Dios. Dios no ha dicho eso. ¿Te das cuenta? Entonces, la confesión de fe nos ayuda. Entonces, ¿qué hago con, por ejemplo, con Macabeos? No, pero Macabeos habla de esto. No, ahí la Iglesia Católica los considera esos como apócrifos, porque ellos los conocen que son que no están dentro de un canon, pero ellos lo utilizan para sostener su doctrina acerca de los muertos, ¿no? Entonces, nosotros no debemos considerar eso, eso no está dentro del canon. Esto nos ayuda, ¿no? Ahora, hay otro punto más, la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿Quién puede leer? Persona, por favor. Sí. Amén. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano. Ahí sigue. O iglesia. Sí, continúa, William. Ahora sí. Oh iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. Muy bien. O sea, todo lo que está en la Escritura debe ser recibida como enteramente, no por parte. Esto sí, esto no. Y por lo tanto deben ser recibidas porque son palabra de Dios. Entonces, esta confesión de fe es importante,
porque toda la palabra que está en la Biblia es de Dios. ¿Qué piensa, por ejemplo, la Iglesia Católica? Que la Biblia contiene palabra de Dios, no es la palabra de Dios, contiene, y otras cosas han hablado otras personas. No, la Biblia en este sentido es palabra de Dios. Ahora, ¿y dónde está, pastor, eso? Mira lo que dice acá, 9, ¿no? Esta cita la encontramos acá abajo, 9. ¿Qué dice? ¿Dónde está eso? Según de Pedro 1:19. Lo que cité antes, ¿no? Tenemos también la palabra profética más segura, la que acabo de leer. Muy bien, ¿se va entendiendo hasta ahí? Ahora, ¿alguien puede leer el 1:5? El testimonio de la iglesia. Sí, por favor. Ya, Adelante. El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las santas escrituras. ¿Sigo? Sí, por favor. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas para hacer la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios. La plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Muy bien, ¿no? Entonces, este enunciado es interesante, ¿no? Porque nos hace ver que el testimonio de la verdad puede inducirnos a tener una alta estima reverencial por las Escrituras, ¿no? Es palabra de Dios, ¿no? Ahí está el carácter celestial de su contenido. O sea, la palabra de Dios en la Biblia es el verbo, ¿no? El verbo hecho carne, ¿no? La palabra que salió de la boca de Dios y se hizo, ¿no? Dios dice que creó. Juan capítulo 1 dice, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña la confesión de fe, pero basado en textos bíblicos. Mira, bien ordenado, ¿no? Ahora, ¿alguien más? El 1:6, ¿ya? A ver, ¿alguien más puede leer? Ya, yo leo, pastor. Sí, por favor, por favor. La totalidad del consejo de Dios concernientemente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que las iluminaciones internas del Espíritu es necesarias para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Ya, muy bien. Interesante esta parte, dice, consecuencias de a las cuales, ¿no? O sea, hablando de las Escrituras acá, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo. No debe añadirse ningún tipo de revelación aparte de las Escrituras. Ya está todo revelado. ¿La Biblia es suficiente? Sí es suficiente. ¿Necesito más revelación? ¿Qué diría la Biblia? No necesitas más revelación. Todo lo que Dios ha revelado es suficiente, ¿no? Nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu, mira, nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. ¿Dónde dice eso? Mira lo que dice acá, 12. Vamos a ver qué dice el 12.
según de Timoteo 3:15 y 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Entonces, ¿la Biblia es suficiente? Sí es suficiente, ¿no? Hay asuntos que yo tengo que consultar en la Biblia. Lo que dice la Biblia es suficiente. ¿Necesito alguna otra revelación divina para eso? Todo está ahí. La misma Biblia nos dice que está ahí. Ahora, va a haber asuntos en los cuales nosotros tenemos que tomar una decisión. La Biblia nos presenta todos los principios en los cuales nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Y si seguimos leyendo, vamos a poder entender un poquito más la suficiencia de la Biblia, ¿no? Hay bastante que leer. A ver, uno más. El punto 9, 1.9, la regla infalible. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar a leer? ¿Alguien que no haya leído, por favor? También, Pastor. Sí. 1.9 dice, ¿no? Sí. Ahí de ahí voy a moverlo para conectar con lo que continúa en la otra hoja, ¿ya? Ok. Lee, la regla infalible. La regla infalible de la interpretación de la escritura es la escritura. Muy bien, ¿no? La escritura misma, ¿no? Por tanto... No logro ver otra parte. Ya. Sí, creo que a veces allá llega diferente, ¿no? Sí, la escritura misma. Por tanto, cuando hay duda acerca del total y verdadero sentido de algún texto, el cual no es múltiple sino único, debe investigarse y entenderse mediante otras partes que hablen más claramente. Ya. Este es un principio hermenéutico. Acá ya también hay este elemento hermenéutico. Ustedes cuando lleven hermenéutica van a aprender este principio. Un texto oscuro se interpreta con otro texto. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, ¿dónde dice eso en la Biblia? Versículo, mira, acá dice 23. Acá abajo, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Según de Pedro 1:20, 21, ¿no? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿no? La que hemos leído, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vamos teniendo un poquito más, con más claridad, a través de una confesión de fe, como es la de Westminster, vamos entendiendo en pocas palabras todo lo que enseña sobre un tema. ¿Qué es una confesión de fe? La confesión de fe es teología sistemática. Es ordenar, acomodar en pocas palabras, toda la enseñanza acerca, en este caso, de lo que es las escrituras, ¿no? La Biblia, ¿no? Y siempre apunta acerca de la suficiencia. Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Acerca de las escrituras. Siempre tenemos que empezar con cualquier enseñanza. Si vamos a estar con alguien y si alguien va a enseñar a alguien, siempre enséñele que la escritura, ¿no? ¿Qué dice la escritura acerca de la escritura? Porque alguien que no cree que la Biblia es palabra de Dios, va a cambiar su interpretación acerca de la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos que la Biblia es suficiente. ¿Sí? ¿Una pregunta? Pastor, solamente una aclaración que siempre usamos, que hay que tener cuidado de no usar un texto fuera de contexto, ¿no? O sacar una teología de un solo versículo. Por supuesto. Así es. Sí, hermano Carlos. Muchas gracias. Ese dato es importante. Un texto... Sí, un texto fuera de su contexto es un pretexto, ¿no? Es un principio hermenéutico. Parece un trabalenguas o algo gracioso, pero un texto fuera de su contexto es un pretexto para postular algo que yo quiero buscar, ¿no? De mi corazón, de mi imaginación, no lo sé, pero eso es importante, es lo que justo hermano Carlos ha puntualizado. Muy bien, creo que Alexis, ¿querías decir algo?
Sí, pasó justo con respecto a lo que dijo también el hermano. Tenemos que usar, bueno, gracias a Dios ya hace un tiempito llevé un curso de exégesis. ¿Ya? Entonces, creo que es bueno de que aprendamos a interpretar bien lo que dice las escrituras, ¿no? Viendo el contexto histórico, cómo era, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Porque muchas veces en mi propia iglesia he escuchado de muchos hermanos predicando de muchas cosas que de una mala interpretación, ¿no? Por ejemplo, lo siguiente, que si un cristiano no ora 1 hora y no lo hace de rodillas, su oración no vale. Entonces, que la oración mínima tiene que ser 1 hora, si no, si no, Señor no se escucha. Así he escuchado en mi propia iglesia, incluso, hermano, pastor. Ya. Entonces, Bueno, yo decía, ¿cómo? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde interpreta ya. esa parte de que Mira, 1 hora? sí, yo entiendo, sí he escuchado también en algunos contextos, pero bueno, la idea del que está enseñando, si bien es cierto, de repente falta un poquito más de contenido, pero la intención de la persona que está enseñando eso es que lo que está buscando es que oremos, ¿no? Entonces, orar poco no es orar, ¿no? Entonces, postula eso, ¿no? Pues la idea dentro de eso hay una buena intención de que nos involucremos más en la oración, ¿no? Tal vez hay pasajes o relatos acerca de la oración que nos animaría a realmente orar un poco, dedicar un poco más de tiempo de oración, ¿no? Una vida de oración no es orar por el desayuno, el almuerzo y la comida, ¿no? Eso yo también personalmente no creo que vale para una vida de oración. Si bien es cierto que hay que ser agradecido por el desayuno, el almuerzo y la comida, pero hay personas que una vez escuché que si una hermana estaba enseñando a los niños que debían orar. Oren, niños, no vaya a ser que se atoren, ¿no? Entonces, yo antes de ser creyente nunca he orado. Y que yo me acuerdo que me haya atorado, no mucho, ¿no? ¿Cuántas veces también me ha atorado, pero no ha sido por la oración o no? No creo que sea Dios, no lo veo a Dios atorándonos por no agradecerle, ¿no? Hay cosas peores que nos debería, ¿no? Pero lo menciono, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la idea de quien está enseñando, siempre hay que buscar el buen sentido de quien está enseñando. Y la idea es que quiere que oremos más, ¿no? Entonces, si ya captamos la idea, asumamos que Dios nos está hablando para que oremos más. Entonces, tal vez en el caso de Alexis encuentra una situación así. Entonces, ¿yo qué haría, no? Entonces, yo puedo ir adelante de ese predicador y decir, eso no dice la Biblia. Esa es una forma. Y lo más seguro es que me va a rechazar mi consejo. Lo más sabio y lo que mantiene la armonía en la iglesia va a ser que, si es que se me permite la oportunidad, acercarme y darle algunos textos que ayudarían para que su propósito, que era que oren los hermanos un poco más, le dediquen más tiempo a la oración, de darle algunos textos o relatos bíblicos que ayudaría a ese sentido, ¿no? Pastor. Entonces, sí. Pues, ¿qué pasa lo consiguiente? Porque, bueno, esto pasa mucho, me imagino que no solamente pasa de que todo lo que el predicador dice es amén. No, o sea, si el predicador dice, como dije ahorita, no, tiene que dar rodillas y 1 hora haciendo esa oración, y toda la congregación dice amén, amén, ¿no? Entonces, claro. Veo que de repente... Alexis, ¿sabes qué pasa, hermano? Que nosotros tenemos que confiar en nuestros pastores también, ¿no? Tal vez eso no está muy bien, pero le dicen amén porque confían, ¿no? A veces nosotros en la casa como papás, los que somos papá o mamá, a veces hacemos cosas para buscar el bienestar de nuestros hijos, ¿no? En nuestras limitaciones lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez en ese sentido le faltaría un poquito más de reflexionar teológicamente acerca del tema de la oración, ¿no? Entonces, yo creo que hay una buena intención, habría que mejorar en todo caso esa enseñanza, ¿no? Que pareciera, por ejemplo, lo vemos desde un punto que no nos convence bíblicamente, pero hay una buena intención. Por otro lado, las buenas intenciones no capacitan a la iglesia, ¿no? Sino lo que capacita a la iglesia con poder y autoridad es lo que la Biblia dice, ¿no? Eso da más autoridad, ¿no? Entonces, bueno, y viendo ese sentido, les animo a todos que estudiemos la palabra de Dios, ¿no? Estudiemos la palabra de Dios,
profundicemos en estudiar, por ejemplo, o sea, no veamos la teología sistemática como algo ajeno a las escrituras, no, la teología sistemática es algo que nos ayuda a entender justamente lo que queremos conocer, la Biblia, poder entenderla, aplicarla y en el momento que se presente la oportunidad, enseñarlo a nuestra familia, a nuestros amigos, a la iglesia cuando tengamos la oportunidad de enseñar, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Pastor, una pregunta. Sí, hermana. Yo quería que me aclare, pastor, con respecto al credo. ¿Por qué en otras denominaciones, ya que hablábamos aquí en la anterior enseñanza, en la primera clase, pero en la primera hora, sí, credo? ¿Por qué otras denominaciones no practican el credo, pastor? No hablan del credo. Sí, iglesia presbiteriana, que es en otra denominación. Ya. Bueno, el credo, la palabra credo significa esto es lo que yo creo. O sea, la palabra credo es esto es lo que yo creo. Entonces, ¿qué pasa? Que el credo no es solamente el credo apostólico. El credo tiene que ver con lo que yo creo, una confesión de fe. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Eso dice, por ejemplo, ¿no, hermana? Estudiando un poquito el credo apostólico, ¿ya? ¿Cómo empieza el credo apostólico? La iglesia presbiteriana lo repite, ¿no? Yo también cuando por primera vez fui a la iglesia, en casa del Señor, como les conté, yo he nacido ahí, y bueno, recitaran el credo apostólico. Entonces yo dije, ¿esto ¿en dónde lo he escuchado? Esto yo lo he escuchado en la iglesia ahí, la católica, ¿no? Cuando yo creo en Dios Padre, ¿qué cosa? ¿Es la misma? ¿Cómo es esto? Y después empezando a preguntar, la pregunta es, ¿ese credo apostólico qué cosa dice? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Mi pregunta es, ¿el Padre es eso o no es eso? Si es eso, ¿de dónde sacamos esa información? De la Biblia. ¿Qué más dice? Creo en Jesucristo, su único hijo, ¿no? ¿Nacido de quién? De la Virgen María. Ya, eso dice la Biblia. Entonces, eso sintetiza nuestra fe, ¿no? Después, hay una parte dice, creo en la... Bueno, la Iglesia Católica lo ha puesto, creo en la Santa Iglesia Católica, ¿no? Pero no el texto que no ha estado en ese, dice, creo en la Santa Iglesia Universal, porque católica significa universal, ¿no? Entonces, a veces nos confundimos porque se hace en la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué ha pasado? Un tiempo, muchos creyentes no quieren saber nada con la Iglesia Católica y por esa razón no pronuncian ese credo apostólico para no traer confusiones. Ahora, la Iglesia presbiteriana en algunas eligen hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que sintetiza una declaración de fe. ¿O no? Lo que dice la Biblia, ¿no? Y de repente el pastor con los ancianos de la iglesia consideran que hay que practicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en casa del Señor, por ejemplo, un tiempo cuando estaba el pastor Agur, el coreano, él recitaba el credo apostólico, ¿no? Muy bien, de ahí acabó su tiempo como misionero, ahora está el pastor Luis y mi persona, estamos ahí, y bueno, no lo recitamos. No lo recitamos. Ahora, ¿eso es pecado? ¿No es pecado? Ustedes ya saben la respuesta, ¿no? Ahora, ¿por ahí algún día podemos recitarlo? Por supuesto que sí, no hay ni un problema. Ahora, ¿qué beneficio tiene de recitar el credo apostólico? Es que refuerza mis enseñanzas acerca de la Biblia. Recitarlo tiene algo importante, hermanos. ¿Sabes qué? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. En Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Qué dice? Fue muerto, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día, el Evangelio. Pastor, pero pasa de que también nos enseñaron de que no repitamos solamente cosas, por decir, oraciones que de repente están solo, porque serían repetitivas nada más, ¿no? Como dice la Biblia.
Pero pasa, pastor, de que nos han enseñado también de que la confesión de fe o tu fe eres tú cuando tú te conviertes, cuando tú eres una persona nueva, a ser nueva criatura y pasas a ser santo. Entonces, la conexión, la conectividad con el Señor es tu relación a través de tu oración y tu transformación en espíritu. Eso es lo que creo, pastor. Porque yo no creo que solamente por orar el credo, creo y mi comportamiento es diferente. Es ese Totalmente tema. de acuerdo, Muchos hermano. cristianos, pastor, muchos cristianos oran, ¿no? Y de repente van a la iglesia una sola vez y piensan que ya están salvos, ¿no? Como antiguamente con los judíos, con los fariseos. Entonces, ahí la diferencia, donde decía también el hermano Alexis, de que la oración es así, o bueno, lo que predican es así, no, sino que es la transformación, creo yo, pastor, es la transformación y es tu relación, es tu nueva forma de ser, ¿no? Y la prédica como ejemplo, como nuevo cristiano, ¿no? Sí, hermana, Eso, totalmente de acuerdo contigo. El hecho de que yo pronuncie el credo no me va a salvar. Pero si tomo y entiendo bien que la salvación viene por la muerte de Jesucristo, ¿no? Como dice ahí, etcétera. Sí, porque muchas personas, hermana, acuerden, el pasaje de la Biblia dice, muchos de ustedes, Jesús dijo, muchos de ustedes vendrán y dirán, Señor, ¿yo acaso no prediqué en tu nombre? O sea, habla de predicadores. Eso, pues. Yo no sané en tu nombre, o sea, gente que tenía el don de sanidad. Yo no hice milagros, gente que tenía el don para hacer milagros, echar fuera espíritus. ¿Y el Señor qué les dirá? No te conozco, hacedor de maldad. Entonces, es lo que dice la hermana. O sea, yo no, por confesar mi fe, yo no voy a tener una relación con el Señor, ¿no? Va una cosa, mis labios confiesan lo que yo creo. La idea de la declaración de fe, la confesión de fe, es sintetizar en qué cosa creo. ¿Esto nos ayuda? Por supuesto que sí, pero el hecho de declararlo no me salva, ¿no? El hecho de recitarlo tampoco me salva, ¿no? Mi señal muy bien, está hermana. baja, pastor. Buen punto lo que usted dice, ¿no? Va acompañado mi declaración de fe con mis actitudes, fe con obras, ¿no? Claro. Nadie es justificado sin fe. La fe verdadera es la fe que se demuestra por obras, una vida transformada. El perdón vino por la gracia, pero la gracia nos perdona, pero no solamente nos perdona, sino que nos transforma para cumplir el propósito de Dios en esta vida, ¿no? Y así estamos en eso, ¿no? Bueno, ahí muy bien, también, hermano. Pastor, ahí también, pastor, acotar nada más en el tema de la salvación. Por decir, la salvación si se pierde o no se pierde. Se perdería, yo pienso. Se supone de que una vez que Dios salvo, si tú retrocedes o haces malos actos y santo y ser cristiano, pues significa vivir en santidad. Sí. Bueno, hemos ofrecido que vamos a avanzar un poco en estas clases hasta llegar a ver ese tema si la salvación se pierde o no. Vayan leyendo, si pueden conseguir la confesión de fe de Westminster, está en línea. Voy a tratar de descargarlo y mandarlo al grupo para que entren directo. Y vayan directamente a esa parte en el índice y buscan donde dice el tema de la seguridad de la salvación. Y van a ver los argumentos y después ya estamos un poquito más preparados para comparar el tema del arminianismo, de Arminio. Él nunca quiso postular que la salvación se perdía, pero los seguidores de él la interpretaron así, ahí lo vamos a ver. Y cómo es que el calvinismo responde a esos 5 puntos del Arminio. No lo voy a tocar ahorita, pero vámonos preparando un poquito con algunas lecturas. ¿Sí? Ya, pastor. Muy bien. Hasta ahí ya llegamos el día de hoy. Quiero mencionar que con respecto a las tareas, brevemente nada más, he mandado una hojita reestructurando un poco el tema de las tareas. Íbamos a leer 3 libros, y vamos a presentar 3 informes. Ya no se va a presentar 3 informes, solamente 1. El libro que está ahí es de Teología Sistemática de Gruden, léanlo y presenten su informe, ¿no? Un informe crítico de qué opinan de las cosas que dicen, comenten ahí,
y yo lo voy a leer y si es que hay que puntualizar algo, les haré llegar en la respuesta. Entonces, 3 libros. Ahora, los otros 2 son lecturas recomendadas. ¿Por qué recomendadas? Porque es importante que ustedes las lean. Y eso va a depender de ustedes. Si lo leen, su conocimiento va a aumentar un poquito acerca de las doctrinas de... Bueno, hay un libro sumario de doctrinas cristianas. Es bueno porque así van a saber un poco sobre todas las doctrinas que existan en la Biblia desde la perspectiva del autor. Y hay otro libro más que justamente léanlo también, el de Hodge, ese para una lectura que tiene que ver con el tema de la salvación, ¿no? Léanlo un poquito, y porque esa doctrina de la salvación es muy importante, ¿no? Entonces, el día que lleguemos a estudiar esta parte, porque va a ser una especie de práctica de la teología sistemática, y vamos a presentar los argumentos y vamos a sacar conclusiones entre todos nosotros, ¿sí? Aprendiendo un poquito, obviamente, lean para poder saber. Y ese día que yo voy a avisar, todavía no sé, voy a buscar una fecha adecuada para poder practicar entre todos y al final poder tomar una decisión, ¿no? Basada en las escrituras, si la salvación se pierde o no, ¿no? Entonces, las tareas ha bajado con respecto a las lecturas. Los 2 artículos, de todas maneras, elijan 2 temas y lo escriben y lo mandan a esa fecha. Bueno, eso sería todo. Pastor, vamos a terminar. Sí, sí. No, disculpe, el informe que vamos a sacar solamente del libro, ¿verdad? Del libro de teología. Sí, de un libro nada más. Ya, gracias. De Wayne Grudem. Ahí lo he mandado, por si acaso. Sí, Léanlo. ya lo Ese libro nomás. Ya, gracias. Sí. ¿Ya? No se demoren mucho tratando de entender lo que él dice. Traten de leerlo rápido. Y hay cosas interesantes que dice. Y esas cosas que son interesantes, cítalas. Ahí los apuntas textualmente. No, pero no me vas a poner 3, 4 hojas de lo que dice Grudem y no va a alcanzar el tiempo para tu crítica. O sea, no quiero que me repitan todo, ¿no? Sino de repente una frase y ustedes me digan qué opinan acerca de esa frase, ¿no? Con su pensamiento articulen pensamiento. Mi idea de ese informe de lectura es que promover un poco pensamiento bíblico, cristiano, acerca de algunas cosas. No estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo por tal razón, ¿no? No solamente pongan no estoy de acuerdo porque eso no es de Dios. No, no estoy de acuerdo porque va en contra de las escrituras, porque la palabra de Dios dice en tal versículo esto, por eso no estoy de acuerdo. ¿Se entiende, no? Es la idea cómo vamos a argumentar, argumentemos. Eso es lo único que queremos buscar en las lecturas, ¿sí? Muy bien, listo, terminamos orando y para despedirnos, vamos a orar. Hermano Carlos García, ¿podrías levantar una oración para terminar? Se ha congelado. Las señales, pastor, está pésimo. La señal, ¿no? Sí. Sí, pastor. Ya. Hermana Aide, despídenos con una oración, por favor. Bendito Padre Celestial, Padre Santo, una vez más ante tu presencia, Padre mío, para decirte, Señor, gracias por estas enseñanzas, Padre mío. Padre, bendice a nuestro pastor, quien dirigió, Padre mío, tu palabra, tus enseñanzas, Padre mío, en este estudio nuevo para nosotros, Padre Dios. Padre, abre nuestros entendimientos, llénanos de sabiduría, y también, Padre Santo, nuestro pastor. Bendice a cada uno de tus hijos que están en el seminario, y también, Padre Santo, abre puertas, abre caminos para poder entrar en el culto de mañana, Padre Santo, que será de mucha bendición. Bendice también al que va a dirigir mañana, Padre Santo, y conduce a cada uno a sus hogares, conduce, Señor, a cada uno a sus trabajos también de repente que tienen mañana. Padre mío, bendícelos y llénalos, Padre Santo, de tu gracia. Padre bendito, oramos ante ti. Amén. Ya, hermana, muchas gracias. Hermanos, bendiciones. Buenas noches. Gracias.